Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empreñafe, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montefu y Reque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo. Un, dos, hola. ¿Aló? Sí. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empreñafe, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento. Buenas noches, ya estamos aquí en nuestro programa Destape Cultural bajo nuestro auspiciador principal Destape TV en la dirección de don Víctor Balcázar. Y como todos los miércoles iniciamos nuestras actividades difundiendo cultura, arte y además a todos los artistas que se encuentran prácticamente aquí en nuestro departamento de Lambayeque. Destape TV para el mundo, transmitiendo desde nuestra página por internet destapetv.com y además en la página del Face Destape TV. Pueden ubicarnos todas las transmisiones, entrevistas de nuestros gestores culturales y nuestros artistas se encuentran en la página también de YouTube en Destape TV. Y bueno, iniciamos esta noche comentándoles que un día como hoy nació el compositor Eduardo Montes Rivas. El año 1874 nació en Barrios Altos de la ciudad de Lima el compositor peruano Eduardo Montes Rivas, considerado gran intérprete de la música criolla, quien conforme también con César Augusto Manrique, el dúo Montes y Manrique. Y bueno, hoy día celebramos también el nacimiento de nuestro compositor Eduardo Montes. También el nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena, que nació en Barrios Altos también, en la ciudad de Lima, compositor nacional, autor de los conocidos valses como Rencor, Navidad del Niño, Mi Retrato, Presentimiento, Dulce, Amada Mía, Milagro, Pobre Mujer, entre otros. Y bueno, así iniciamos esta noche de cultura con nuestro programa Destape Cultural. Y para ello tenemos muchos invitados en esta oportunidad. Tenemos también, ya iniciando esta noche, la compañía de nuestro amigo y escritor y pintor, aquí ya acompañado conmigo, a mi lado está el señor Daniel Carrión. Un saludo muy grato para usted, Daniel Carrión. ¿Cómo está esta noche? Buenas noches. Muy buenas noches, mis estimados, en Destape TV, a la colectividad lambayecana y a quienes están escuchando esta transmisión. Bueno, esta transmisión se da en vivo a través de nuestras redes por internet, tanto Facebook, YouTube y nuestra página www.destape.tv. Bueno, esta noche estamos con usted para hablar un poco sobre usted, porque usted es escritor lambayecano, ¿no? Sí, bueno, chiclayano. Chiclayano. Que pertenece pues a la región al Lambayeque. Departamento de Lambayeque, a la región de Lambayeque. ¿Cómo está, don Daniel? Cuéntenos un poquito sobre usted. Bueno, ¿qué podría decirte? Yo parto a Europa en el 80, parto a Europa a hacer estudios. Después de eso, después de todos los estudios, se vincula a diferentes compatriotas en primer lugar y después con amigos de América Latina y de todos los europeos. Esa relación permanente y a la vez de transmitir en la primera etapa los bailes típicos de Lambayeque o del Perú, por ejemplo la marinera y el huayno,
que tuve que verme obligado prácticamente a aprenderlo rápidamente y ponerme al compás para poder transmitir estos bailes a los amigos de otras nacionalidades, que en los encuentros que había, cada uno realizaba un baile de su país respectivo. Entonces ahí se conoció un poco la marinera, que se confundía un poco con la música chilena, ¿no? Que utilizan también el pañuelo, tipo parecido a la marinera, ¿no? Pero eso no es marinera, pues. Es otra. Bueno, ha ido prácticamente conociendo en Europa todas esas actividades de la danza, ¿no? ¿Cómo es que inicia usted con ese trabajo literario? Porque usted escribe poesía. Sí, bueno, esto lo empecé desde primaria. Yo estudié en un colegio, César Vallejos, cuyo director era un poeta trujillano, ¿no? Don Francisco Porras Flores, director del colegio primario donde yo estudié, y más o menos ahí empezaron los primeros inicios. Después en el Politécnico Pedro Alabarte, que yo estudié, se constituyó el Club de Radio y Periodismo. Ahí también se hacían ya artículos, se publicaban, y era justamente César Vallejo, se llamaba el periódico mural, más o menos, y se creó los clubes de radio y periodismo en aquella época. Yo estudié, fui parte integrante del Club de Radio y Periodismo del Politécnico, y después a nivel regional, en esos momentos no existía la región Lambayeque, el departamento de Lambayeque, y formamos la Asociación de Periodistas Escolares de Lambayeque, y después a nivel nacional se formó también una central sucursal de estas instituciones, y a través de ello los colegios a nivel de la región Lambayeque participaban con los periódicos murales y se fueron iniciando al periodismo. Qué interesante, don Daniel. Y ahí inicia ya, me imagino yo, todo el trabajo. Esas inquietudes justamente. Ya cuando llego a París, ya es después que yo termino, o en ese paralelo, en tantos eventos, conferencias, participación de muchos escritores que pasaban por París, literatos, pintores. Entonces, más o menos en un buen tiempo, ya comencé a inquietarme un poco más en este asunto y participé en unos talleres que hacía un maestro Cortés Castañeda, colombiano. Ahí comencé a participar en pintura, escultura, y vinculado con unos amigos también, poetas de la época que residían en París en el momento, y algunos escritores, en la cual participé con ellos. Por ejemplo, yo conocí a Manuel Escorza. Manuel Escorza fue mi amigo. Estuvimos en París antes de su muerte, 15 días antes tuvimos una reunión en mi departamento, y quedó el compromiso de volver, porque yo tenía mucha fama en aquella época de preparar el mejor ceviche del Perú. O sea, me especialicé en la comida también, ¿no? Porque siempre con otros países también te presentan algún plato especial. Entonces tuve que aprender a hacer correctamente el ceviche. Entonces invitaba a preparar el ceviche. Entonces todo el mundo tenía que hacer, es decir, invítame el ceviche de otros países, de otras nacionalidades, y entonces empezaron a conocer, no solamente eso, sino también hasta el pisco sour. Empecé y comencé a preparar el pisco sour para poderles dar, y tener algunas competencias incluso, había con los chilenos en aquella época, porque invitábamos a los franceses para que ellos tomen la decisión cuál era el mejor pisco, o el chileno o el peruano. Entonces yo les llevaba el pisco de Moquegua, el pisco Biondi. Entonces eso pues largamente los dejaba a los chilenos mal parados. Entonces eso así, fue así. Entonces más o menos en la escritura y la pintura empezaba en clases y todo, y realizamos varias actividades, y se creó ya una asociación Ayo. Esa asociación Ayo fue con la finalidad de poner en vigencia todos los años, hacer las grandes romerías a Vallejo, en su tumba. Entonces esta asociación Ayo participó en varias romerías, y en el año 88, los 50 años de la muerte de Vallejo, es ahí donde se hace un estudio más minucioso sobre Vallejo, y logramos encontrar un documento que en todas las crónicas o escritores que eran estudiosos de Vallejo jamás habían publicado, que era un documento que la prefectura en aquella época lo expulsaban a Vallejo de París
por alterar el orden público. Y es así que él viaja pues a España. Entonces eso no lo conocían, ese documento. Nosotros lo pusimos en difusión, ese documento, para que los historiadores pudieran ver. Y a la vez, en ese momento se encontraba un gran historiador, Wilfredo Capsoli, que había sido profesor, que es profesor de la San Marcos y había ido al instituto, a la Escuela de Altos Estudios de América Latina como profesor invitado, y él fue mi amigo, participamos bastante, permanentemente nos reunían y vimos la necesidad de que los investigadores sobre Vallejo no sabían cuál era la literatura que existía en París o en Alemania o en algunos otros países de Europa. Entonces yo estaba haciendo un trabajo de investigación y me incliné por hacer una guía bibliográfica sobre Vallejo que sirviera como fuente de información para los historiadores o los especialistas en Vallejo y poder darles esa información de las publicaciones periódicas. Publicaciones periódicas son las revistas, no los libros, sino revistas de todos los que habían escrito sobre Vallejo. Entonces, publiqué, justamente he traído esta publicación, que está acá, que se llama Guía Bibliográfica sobre Vallejo, publicado en el año 1988. Esta fue una fuente de información, está en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, en las bibliotecas principales en Europa, para que puedan recurrir a estos autores que tienen sus publicaciones en Alemania, especialmente en Francia, solamente en Alemania y Francia, no en España porque era otra investigación muy larga, entonces solamente era España y Francia. Esas son las publicaciones que hay acá. Y bueno, eso es lo que podría decirles, aparte de otras participaciones anecdóticas. Por ejemplo, llegó el grupo en una época, el grupo Chapi. El grupo Chapi es un grupo folclórico que llegó invitado al sur de Francia, pero ellos quisieron quedarse en París y tuvimos que darle hospedaje a través de amigos para que ellos pudieran conocer París y participar en algunas actividades culturales, bueno, en el metro para agenciarse algunas cosas, pero se quedaron varios días y en esos momentos existía un amigo, era muy aficionado al aspecto folclórico. Entonces, su departamento, casi los sábados, nos reuníamos y le pusimos la Peña Championet. ¿Y por qué Peña Championet? Porque la calle se llamaba Championet. Y entonces ahí nos reuníamos con los chapis, con el grupo Bolivia Manta, los hermanos Arguedas, muy amigos en la época. Nos reuníamos con los amigos que en aquella época habían participado en Lima, con cajón, habían animado a algunos cantantes criollos en Lima, los hermanos Ormeños, que muy bien tocaban el cajón, y los Bolivia Manta pues eran expertos en el charango y en una serie de actividades. Entonces nos reunimos un grupo de peruanos en esas actividades. Ahí existe en París un gran centro cultural financiado por las embajadas de los diversos países de América Latina. Se llama la Maison de la América Latina, o sea, la Casa de la América Latina. Entonces ahí se realizan todas las actividades de escritores, pintores de diversos países de América Latina que llegan ahí y que se dan conferencias o hacen exposición de pintura, de escultura, pero latinoamericanos. Entonces es un gran casa para que los franceses puedan conocer. Sacan un boletín semanal donde informan a toda la colectividad, no solamente latinoamericana, sino también francesa, para que vean todas las actividades que realiza esta Casa de la América Latina. Qué interesante, don Daniel, que usted ha venido prácticamente, ha vivido una trayectoria artística en Europa, es decir, se ha forjado más en Europa. Sí, en París mismo, en París. La vida es muy activa en el aspecto cultural, muy activa. Y es así que creamos, a través se creó también una asociación, la Vache Bleue, que significa la vaca azul, un nombre muy especial para que llamara la atención, donde aglutinaba a los pintores, escultores franceses, mexicanos, colombianos. En el caso de los peruanos solamente participaron en el aspecto literario, el escritor Alfonso Mostacero, que escribió varias obras y fueron presentadas. Y se creó una galería de arte,
porque hubo la necesidad de crear una galería de arte y poner en conocimiento no solamente a los franceses, sino a la comunidad latinoamericana, de que se había creado una galería propia por esta asociación con la finalidad de difundir las obras de estos artistas. Y algunos de ellos, uno de ellos, por ejemplo, fue Premio Nacional en Argentina, Quiroga, en pintura, y retornó a su país y se dedicó exclusivamente al arte en su país, porque reciben una pensión en la época $1.500 mensuales para dedicarse exclusivamente al arte, porque fue el Premio Nacional de Pintura. Lo que no sucede aquí en Perú cuando viene a ser un ganador o se reconoce prácticamente como premio a alguno de nuestros escritores, ¿no? Sí, escritores que deberían dedicarse. Usted sabe de que algunos escritores, por ejemplo, del escritor que estaba permanentemente en la UNESCO, peruano, que después murió, ¿cómo se llama este escritor? No, en estos momentos, a ver, no recuerdo en estos momentos Usted ha su sido apellido. un promotor cultural fuera También, de nuestro país, También. llevando bien en alto también el hecho de ser lambayecano y peruano. Sí, sí, efectivamente participamos activamente en actividades culturales, Yo también artísticas. disculpe que le corte, una anécdota que alguien me comentó, no sé si usted conoce al señor Jorge Fernández. Sí, Jorge Fernández, por supuesto. Cuando estaba haciendo este estudio sobre Vallejo, viajé a Alemania, ¿no? A 2 ciudades, pero ahí conversando con los bibliotecarios y documentalistas me dijeron, la fuente que usted quiere conocer sobre Alemania, de publicaciones periódicas o las revistas donde existen artículos publicados por una diversidad de escritores o investigadores, no lo va a encontrar en las ciudades. Tiene que ir usted a Berlín. Entonces yo estaba en la ciudad de Colonia, Colonia, y de ahí partí a Berlín, y es ahí que yo me reencuentro con Jorge Fernández Espino, que en muchos años no lo veía, y estaba, bueno, fue una casualidad, porque me fui a la biblioteca Hispanoamerican, así se llama, donde encuentra toda la información sobre América Latina, y entonces ahí en una mesa de información encontré una cartilla de invitación para una exposición de un pintor Chiclayo. Cuando vi la información, ¿quién era Chiclayo? Era Jorge Fernández Espino, quien pintaba como Chiclayo. Entonces, nuestro artista chiclayano, que también lo hemos tenido aquí en casa, don Víctor, ¿no? Lo hemos tenido acá también en casa en las entrevistas. Y lo llamé, yo estaba hospedado en una residente en Alemania en esos momentos, que era ayacuchana, y me trasladé a la residencia de su taller o atelier, que le llaman en Europa, de Jorge Fernández, ¿no? Y estuve varios días hospedado ahí, en la cual él ilustró justamente la pintura de él, de Vallejo. Él lo hizo en Berlín, y salió en la carátula en el libro en guía bibliográfica de Vallejo, hecho por Jorge Fernández. De paso, 2 obras que adquirí, pintadas por él, y que lamentablemente mi departamento, robaron en mi departamento y se llevaron esos 2 cuadros de Jorge Fernández. ¿Dónde habría ido a parar esos cuadritos? ¿Dónde habrá ido a parar? Me imagino que debe estar en algún buen lugar allí en Europa. Y bueno, nuestro saludo desde acá también a nuestro compañero, amigo, poeta y artista completo, Jorge Fernández, y debe estar por ahí siguiendo nuestra transmisión en vivo. Bueno, compañero, amigo, poeta, cuéntanos un poquito más de ti, porque yo sé que también eres pintor. Sí, bueno, en los talleres de la Vache Bleue, ahí empecé a concurrir frecuentemente a recibir clases, no solamente de pintura, sino de escultura incluso. Y empecé a hacer algunos trabajos, y después ya más a la pintura, pero el arte precolombino. Empecé con el arte precolombino, no peruano, increíblemente, sino colombiano. Me atrajo la pintura, los trabajos colombianos, de Colombia. Entonces me dediqué y empecé a hacer rostros del pasado, de la cultura precolombina, pero de Colombia. Tuve la idea después de hacerlo una comparación con la cultura o rostros del pasado precolombino con el Perú, y hacer la comparación de las diversas culturas. Entonces ya cuando estuve en el Perú comencé a adquirir una serie de libros para hacer
comparaciones y empecé a pintar algunos cuadros. Eso jamás se ha hecho una presentación aquí en el Perú todavía, porque no he terminado todavía de hacer los cuadros del Perú, pero los tengo casi diseñados ya. Y en algún momento tendré que hacer esa presentación de cuadros del pasado precolombino que he visto que no se ha hecho de todas las culturas en el Perú. De Colombia sí. Yo he visto, actualmente hay una exposición en la Dirección Desconcentrada de Cultura donde he visto uno de sus cuadros. Sí, hay un cuadro justamente que, bueno, yo le he titulado Los vientos o músico, los vientos mochicas, porque se ve el ambiente de Mochica, algunas iconografías de Mochica y unos huacos que es representado ahí para más o menos verlo. A mí me gustó el tema de diseño, porque yo pues trabajo un poco de diseño gráfico y me gustó mucho el trabajo que usted ha realizado. De verdad, hay muchos cuadros muy llamativos, cada uno con una técnica propia, con un estilo propio, y es aplaudible que tengamos ahora en la Casa de la Cultura, yo suelo decir nuestra Casa de la Cultura, esta exposición, gracias y creo yo liderado por el artista plástico Percy Izquierdo, ¿no? Percy Izquierdo, efectivamente. Que de verdad un saludoso también y caluroso saludo para él. Aplaudo todo su trabajo y toda su gestión. Entonces, don Daniel, una gran exposición realmente está sí, representado una gran ahí, exposición y donde hacemos una invitación público ¿Hasta a la cuándo colectividad lambayecana para que participe, es entrada gratuita, ¿no? Y puedan y observar. también están a la venta, me imagino, los cuadros. Sí, siempre todas exposiciones son exposiciones venta y es conveniente que vaya la colectividad lambayecana a observar las pinturas de diversa naturaleza que en esos momentos se está exponiendo en la Claro, Casa de la la Cultura. exposición se da de todos nuestros artistas lambayecanos. Amigo, qué bien estar conversando esta noche contigo y conocer un poquito sobre tu trabajo literario, sobre tu trabajo artístico. Dime, ¿ya has publicado alguno de tus poemas? Porque eres poeta. Y usted sabe de que tanto transitar, tanto tiempo en Europa, yo he estado 20 años allá, 21 sí, y después concurrir 3 años posteriormente permanente en París para adecuarme a Chiclayo, es un poco difícil, pero ahí se perdieron una cantidad de poemas escritos. Recolecté una parte nada más y esa parte de la colección es que yo digo tengo que publicar, porque si no, algunas cosas fueron publicadas en algunas revistas de latinas que se publican en París. Entonces saqué este poemario que se llama Redes en la Nostalgia, donde hay poemas relacionados a París mismo, ¿no? Bueno, y sobre, en general, sobre la poesía. Después he seguido escribiendo. Últimamente estuve en encuentro en Ecuador sobre Eso es Planeta, un encuentro internacional, donde en la ocasión tuve que hacer un poema, Agónicos pétalos de tierra, que se llaman, y bueno, después con el poeta Jorge Fernández Espino, por el Día del Poeta Peruano en abril, tuvimos que sacar también una cartillita donde se llama un poema Vallejo, hecho por él, Marzabra, por Jorge Fernández, y un poema que se llama Soledad, la lluvia Vallejo, hecho por mí. Y así estamos trabajando siempre, haciendo la poesía permanente, y últimamente estoy revisando otros poemas. A ver si nos comparte uno de sus escritos, don Daniel. Sería interesante escucharlo. Yo creo que los que nos están viendo también quieren escucharlo. Mire, este poema de Agónicos pétalos de tierra es interesante por el momento, porque hay que defender al planeta. El planeta está en graves problemas, peor con estos grandes acontecimientos que han habido en relación en Brasil, ¿no? Esa quema, ese fuego que ha quemado los árboles, los animales, esa catástrofe que ha habido en el Brasil, que nos duele mucho. Pero esto se refería a los problemas también nacionales que hay, internacionales, respecto a la tierra, ¿cómo se llama?, a los ríos, a las cosas que
que nos perjudica. Entonces, estos agónicos pétalos de tierra, dice, por ejemplo, utilizo un término, yo acuso de un gran escritor francés, Émile Zola, pero dice acá, horas de soledad en la tibieza terrenal. Yo acuso a los gobiernos que autorizan la entrega a las empresas rapiñeras a su ambición desmedido, largas garras de acero de sus máquinas infernales que hieren mortalmente a nuestra madre tierra. Hacen siglos comuneros indígenas cuidan el necesario fruto, humana diversidad de flora y fauna, de nuestra dolorosa existencia, cada día trae su verdad, como la rosa sus perfumados labios, hoy desesperados buscamos extraer la esencia de aquella verdad que subyaca la verdad del hoy, que se esfuma de aquella rosa prometida, que agoniza deslizándose en negras aguas hasta desaparecer con su silencio. Cantos trinos, ojos que desde el aire marcan el heraldo musical de alas pequeñas, fugitivas perspectivas bajo un cielo sublime, luminoso, cada vez más insonoro y vacío, bajo este lánguido cielo hipnotizante escuchamos insistentemente rumor de quietas hojas, sufrientos violetas bajo un cíclope sol que cierra la melancolía de su único ojo. Flores infinitas pendan desfalleciendo en las faldas de estupefactas lunas colgadas como suicida cadáver que se eclipsa ahogado en el amenazante espacio de la noche. Yo acuso a quienes nos privan de recorrer el ardoroso beso hacia su maternal Pegaso. Esto es un poema, en una parte, que es justamente que defiendo la necesidad de la tierra, que es necesario la mamapacha protegerla, más en estos momentos. Por eso, claro, y termino aplauso, diciendo, yo acuso para quienes no sean estancia muerta, la vida y sus recuerdos, la soledad flotando en un roto perfume de invierno, salvemos el planeta, salvemos el planeta. Wow, muy bien. Qué bien que los escritores, que nuestros artistas también estén vinculándose con el medio ambiente para poder ayudar también a que todo esto pueda cambiar, porque necesitamos un cambio también y concientizar a toda la población en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Ha sido muy grato tenerte esta noche, de verdad, estoy muy agradecida por haber aceptado mi invitación. Y bueno, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Por el Face, como Daniel Carrillo? ¿Cómo te ubicamos? Daniel Carrión Carrillo, y bueno, y por correo electrónico también, carriondani@hotmail.com. O el teléfono también, más se utiliza ahora el teléfono, el número es 97-960-5258. Muy bien, entonces ya saben, si quieren conocer un poquito más de Daniel Carrión Carrillo, bueno, pueden ubicarlo en su Face como Daniel Carrión. Carrión Carrillo. Daniel Carrillo. Carrión Carrillo. Carrión Carrillo. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a la comunidad lambayecana y a quienes están en estos momentos viendo este programa, que es necesario que la colectividad lambayecana y bueno, y donde estén, la cultura es importantísimo, que ha sido dejado de lado hace mucho tiempo y hay que seguir promoviendo. Y igualmente la lectura. Así es. Bueno, ya regresamos con más. No se vayan, por favor. Seguimos con más invitados esta noche. Estamos aquí en Destape Cultural. Ya regresamos. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachema ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empreñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montefú y Reque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición.
León. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa ahí en Santa Rosa. Montefú, Pimentel, Tempreñá, Peille, Mopacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque. Ya estamos nuevamente con ustedes y bueno, comentarles de que hoy en la Casa de la Cultura se está presentando el libro de poesía Luana, de la escritora de Jaén, Cesarina Vázquez Torres, que también es presidenta de APLIC Jaén. También va a estar la caravana teatral que lo dirige Pepe Tello.